para la pintura, ¿verdad? Una tontería. Ese delito existía para perseguir movimientos sociales en América Latina y en México con esta característica. Quienes aquella tarde del 2 de octubre llegamos enjundiosos y alegres para participar en el mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, veníamos de esa intensa jornada de lucha que comenzó el 26 de julio. Aquella tarde, como ya se recordó aquí, 2 luces de bengala fueron lanzadas desde un helicóptero y fueron la señal de ataque. Eso fueron las luces de bengala. La tropa avanzó, debo decirlo, cumplió su cometido con fiereza, como si de esa operación dependiera el futuro del gobierno, el Estado represor en su apogeo total. Como resultado hubo centenares de muertos, centenares. Nunca recuperamos toda la posibilidad de los cadáveres, fueron cremados algunos. Nunca hubo esa posibilidad y muchos familiares no querían ya saber nada después de perder a alguno de los suyos. Muertos y heridos que quedaron tendidos en la plaza y más de 2,000 asistentes que fuimos llevados a prisión, amontonados. Atestiguamos lo que ya dijo aquí Polimnia. Atestiguamos que lanzaban los cuerpos a camiones de volteo y gimientes estaban todavía. Atestiguamos eso. Eso se nos quedó en la memoria, nunca se ha borrado. La terrible historia del México bárbaro, ese libro del estadounidense Kenneth Turner, se hizo presente de manera trágica. El Mátalos en caliente del Porfiriato se convirtió en Operación Galeana, que así se llamó la operación con la que el ejército atacó Tlatelolco, para asesinar estudiantes con la frialdad con la que se perpetra un crimen de Estado planeado, un crimen largamente pensado. Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría fueron los responsables de su diseño y organización. El Batallón Olimpia, con el guante blanco que usaron para operar con libertad como francotiradores, revela una larga y perversa planeación. El montaje escénico en la plaza y el triple cerco alrededor se hicieron con el fin de producir muertos, heridos y prisioneros, no nada más para espantarnos. Al estupor producido por la masacre sobrevino otra barbaridad: los procesos contra los dirigentes del movimiento, siendo las víctimas a varios compañeros, a varios nos inventaron distintos delitos, pero a los más destacados muchos delitos. Siendo las víctimas les inventaron y acumularon más de una decena de delitos. Vale la pena recordar algunas palabras de los alegatos de defensa pronunciados por José Revueltas, nuestro gran maestro, que era maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, que era parte de la coalición de maestros democráticos que apoyaban al movimiento estudiantil, y dijo así en el juicio que se abrió: así que el presidente Díaz Ordaz procedió criminalmente al recurrir al ejército para lanzarlo contra el pueblo en la matanza de Tlatelolco. Con ese valor, ahí el escritor José Revueltas. El criminal que debe sentarse en el banquillo de los acusados es el presidente Díaz Ordaz, les dijo a los jueces, que eran enviados de Díaz Ordaz. Y así lo declaró aquí de un modo público en un proceso que nos acusa como delincuentes comunes y no como presos políticos que somos. En lugar de aplaudirlo en el quinto informe de gobierno, el que dio en este Congreso, en este edificio de Díaz Ordaz, debió erigirse el gran jurado y juzgar al presidente de la República, Díaz Ordaz, por el delito de Estado en que incurrió. Ya utilizó ese término Revueltas, delito de Estado, crimen de Estado. Pero ya hemos visto que los poderes de la Unión están sometidos al poder presidencialista, autoritario y dictatorial que impera en México. Se refería, desde luego, a Díaz Ordaz. Sería un despropósito aquí querer decir que eso es lo mismo que está pasando con el presidente de la República, que hasta ha sido víctima de esos gobiernos autoritarios heredados desde Díaz Ordaz para adelante. El Estado de Derecho fue quebrantado, prácticamente desaparecido. En esas condiciones, ¿en qué instituciones podía confiar
la convicción, podía confiar la juventud. Yo mismo, como muchos otros, dijimos, pues a volar, aquí ya no hay nada que hacer en este país tan autoritario. Muchos compañeros se fueron a grupos de lucha revolucionaria armada y a otros a trabajo entre sectores de la sociedad. Fuimos trasladados a prisión con violencia, fuimos golpeados. Nos decían, ¿dónde están las armas? Voy a decir una palabra mala que no, espero no los espante. Pinches estudiantillos comunistoides, ¿dónde están las armas? Y nos daban patadas. Y nos metieron a 13 por celda en Tlatelolco, en Lecumberri, donde me tocó. A Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, dirigente de Chapingo, le hicieron simulacro de fusilamiento ahí, en Lecumberri. Claro que se desmayó, claro. Le dijeron, ya ves, cobarde, no lo fusilaron, eran balas de salva, para amedrentarlo, para humillarlo, torturándolo y haciendo eso. Raúl Álvarez Garín, cuando lo detuvieron, no el mero día, porque habíamos dicho que tuvieran cuidado ciertos dirigentes más conocidos, lo atraparon después, un día después, y le dijeron que dónde estaban las armas, que dónde estaba el arsenal. Al ingeniero Eberto Castillo, pues también decían que él nos había repartido armas, el ingeniero Eberto Castillo, que era de la coalición de maestros democráticos. Se hizo un testimonio muy importante de los que trabajaban en el CUEC, Centro de Estudios Universitarios, llamado El Grito, que son las fotografías de los estudiantes de la Escuela de Cine. Ramón Aupart, un maestro de cine ahí, es el que las editó. Leobardo López Areche se suicidó después de lo del 68, el que hizo como maestro de la Escuela de Cine se suicidó, le quedó muy fuerte la impresión, pero ahí está ese testimonio de lo que hizo desde el CUEC con las cámaras, con los estudiantes del Centro de Estudios Universitarios, que Ramón Aupart, otro maestro excelente del CUEC, editó con ese nombre. Si no fuera porque Oriana Fallaci, que era corresponsal de Italia, tanto para los Juegos Olímpicos como para lo que pasaba ahí, aquí en México, le dieron un tiro y quedó ahí en Tlatelolco, en el tercer piso, desde donde estaba, en el edificio Chihuahua, estaban los micrófonos desde los cuales hablaría cada uno de los oradores. Quedó tendida y gritaba, soy periodista, y los del guante blanco pues ya le habían dado un tiro en un glúteo, y es por eso que se pudo conocer en Europa y otras partes que sí hubo esa brutal represión, y hasta ella entonces hizo escritos muy importantes que revelaban y comparaban también lo que pasaba con los movimientos estudiantiles en Europa, y dijo ella y decíamos nosotros, hubo movilizaciones estudiantiles en París, masivas, hubo movilizaciones estudiantiles masivas en Alemania, y también en una cierta medida en Estados Unidos, pero en ninguna de esos países hubo masacre de estudiantes. Hubo respuestas moderadas de las policías, pero no hubo las masacres como la de México. Eso hizo que el que era embajador de nuestro país en la India, un gran escritor, Octavio Paz, renunció. Y estamos vivos. Algunos hemos decidido participar de distintas maneras en las luchas. Yo estoy en Morena, claro, sin ningún problema. Morena es un lugar donde yo encuentro una gran posibilidad de seguir impulsando la transformación democrática de nuestro país. Es un muy buen lugar. Nunca hay nada en ninguna participación política de perfección. Yo mismo no lo soy, ninguno de ustedes lo es, pero tenemos el ideal democrático. No podemos ir para atrás. Es un despropósito querer comparar lo que hace el gobierno de nuestro país con lo que el gobierno del presidente López Obrador y la jefatura de gobierno Claudia Sheinbaum. Claudia, por cierto, era muy niña y su familia partícipe del 68. Estoy aquí, vivito y coleando. Voy a seguir participando. ¡Vivan los caídos el 2 de octubre del 68! ¡Vivan las transformaciones democráticas! ¡Viva este Parlamento democrático! Muchas gracias, diputado.